se ve ahora como relacionado con el tema. Es Madrid Olmos, la gracia de todo. Primero que nada, por gente importante para los atlantes de Miguel, por venir desde Madrid, que ha llegado conmigo hasta el primero con nosotros. Y gracias por la charla, o sea, de verdad, para todo un consejo. Y quiero presentar a Madelis Olmos, es licenciada en Ciencias Ambientales y estoy haciendo un máster de Cultura de la Familia. Llevo trabajando ya varios años en la Universidad de Valencia, en la pastoral, y llevo muchos años como formadora sobre la sexualidad y todo lo que envuelve la familia. Entonces, voy a darle el paso a Madelis, por favor, un aplauso. Bueno, yo si os parece... Uy, soy doble. No oigo. Si os parece, seguro que ya habréis rezado, pero como no llega a tiempo, yo me quiero encomendar al Espíritu Santo para que pues todo lo que yo diga sea instrumento, o sea, que no sea para mí. Y esto venía con mi hija en coche diciendo, Señor, que todo esto sea para ti, ¿vale? Entonces, nada, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovas la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues el tema de mi charla va a ser cortita, ¿eh? ¿Me podéis dejar esta diapositiva? ¿Esta? Sí. Vale, yo para la es que de momento vamos a empezar con esto porque me he quedado, o sea, he llegado al final de la charla de Miguel y claro, cuando uno escucha todas estas cosas dices, Señor, o sea, ¿cómo estamos y a dónde vamos? Pero bueno, que hay esperanza, ¿vale? Y entonces yo voy a tratar de mostraros un caramelito, ¿vale? Como el que pon un caramelito ahí y hay que ir desenvolviéndolo como poquito a poco. Entonces, en media hora es un poquito express todo. Entonces, os voy a intentar dar como unas pautas de qué es esto de la apertura de la vida. Cuando hablo de apertura de la vida, ¿os ubicáis dónde estamos? O sea, venimos de lo que nos contaba Miguel, de la cultura de la muerte, de la anticoncepción, del aborto, bueno, donde estamos sumergidos y de hecho aquí hay que ser astuto, ¿vale? Porque como estamos sumergidos en esta cultura, o sea, es pegajosa, ¿no? O sea que, nos podemos un poco contagiar de todo esto. Entonces, mi idea es como despertar un poco, ¿no? O sea, y tener herramientas y tener como unas ideas claras de al final qué es lo que nos dice la Iglesia, que como decía Miguel, que es, y yo siempre lo digo, que es madre y maestra. Entonces, esto lo podemos vivir. Primero, yo desde mi experiencia, ese tema, ¿no?, de la apertura de la vida, yo cuando me casé, yo me viví, o sea, me casé, uno cuando se casa, pues va un poco, no sabe muy bien lo que está haciendo, o sea, sabe que hay algo que es bueno y que es valioso, pero realmente das un sí, es un acto de fe, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final yo me fié de la Iglesia y dije, la Iglesia me está diciendo que esto es un bien, y esto es bueno, y que esto es verdadero, y esto es lo que va a ayudar a mi santidad, junto con mi esposo. Entonces dije, adelante con eso, me fío. Y es verdad, es así, ¿eh? O sea, uno se fía, o sea, da un salto al vacío y dices, me fío. Y luego es muy bonito porque a través de la razón y a través de la fe, la razón ilumina la fe ilumina la razón, y uno llega a conocer al Señor y llega a conocer estas verdades que yo o sea, quiero que os quede claro que esto que os voy a contar es verdad, ¿vale? Y no lo digo yo, lo digo por mi experiencia personal,
como madre, ¿no? Como esposa, y por otros muchos matrimonios, ¿no? Entonces, cuando... Esa es una de mis hijas. Entonces, cuando hablamos de apertura de la vida, yo siempre digo, al final, la pregunta es, ¿yo estoy dispuesta a vivir abierto al amor de Dios que es creador? Y esta es una pregunta que yo creo que, o sea, se puede hacer en todos los momentos de nuestra vida, ya no solo en la apertura a la vida, sino en todo. O sea, Señor, o sea, la pregunta es, Señor, ¿qué quieres para mí? O sea, ¿qué quieres para mi vida? Que yo quiero ser santo. Que una dice, ostras, ¿qué es esto de la santidad? Esto es una cosa como muy... No, o sea, no es tan complicado, ¿vale? Es decir, Señor, yo quiero vivir en tu plan y quiero encontrarte ahí. Y quiero vivir agradecido. Y como he dicho, vivir el amor de Dios, que es el amor creador. Entonces, para entender un poquito, voy a hacer una introducción como súper rápida, porque no nos da tiempo para más, ¿vale? Para entender cuál es el plan de Dios original para el hombre, y en concreto para la sexualidad. Porque la sexualidad se puede ver como un don inmenso o se puede ver como algo oscuro y sucio o se puede ver como un instrumento de uso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para el hombre? Y en concreto para la sexualidad. Bueno, pues si vamos al Génesis, Express, ¿vale? Teología del cuerpo Express, nos habla de que hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó. Y en esa imagen y semejanza, ¿cuándo somos imagen y semejanza de Dios? En la diferencia, ¿vale? En el ser hombre y en el ser mujer. Ahí es cuando, ¿no? Cuando aparece la diferencia sexual, es cuando leemos esto, ¿no? Hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó, ¿vale? ¿Y cuándo somos imagen y semejanza de Dios? En el acto de entrega total del cuerpo y de la vida, que es el acto sexual, ¿vale? En el acto sexual somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Esto es muy... Todo esto que voy a decir, yo os recomiendo que el que no haya escuchado nunca, que luego se vaya a la capilla y vaya bajando, ¿vale? Somos imagen y semejanza de Dios en el acto sexual porque Dios es Trinidad, es familia, se relacionan. Dios es Padre, Dios es Hijo y es Espíritu Santo. Dios Padre es todo el amor entregado, Dios Hijo, todo el amor recibido y a la vez entregado, y Dios Espíritu Santo, que es la sobreabundancia de ese amor, ¿vale? Es el amor que sale de nosotros, ¿vale? Y se derrama. Hombre y mujer, cuando vivimos este acto sexual con unos requisitos, ¿cuáles son los fines de la sexualidad? Fin unitivo y fin procreativo, ¿vale? Si no vivimos abiertos a la vida, no somos imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Quería como poner un poquito el marco de todo esto para que nos situemos, ¿vale? ¿Por qué somos imagen y semejanza de Dios en el acto sexual cuando cumple estos fines unitivo, procreativo, que se da, que se dona, que se entrega, que se recibe, que no se reserva nada, ni siquiera la fertilidad? Porque hombre y mujer se entregan y se reciben y en ese dar y recibir hay un fruto, una consecuencia. Que no es el hijo, no es el hijo, no es el hijo. El fruto no es el hijo, el fruto es el amor, como el Espíritu Santo, ¿vale? El fruto es el amor que sale de los esposos y se derrama en el mundo, ¿vale? ¿Me seguís? Vale. Muy importante, el fruto no es el hijo. El fruto es el amor, ¿vale? El fruto es el amor. El hijo nunca puede ser un fin. El hijo es una consecuencia preciosísima de esa sobreabundancia del amor. Y por eso me gustaría diferenciar entre lo que es la fecundidad del matrimonio y la fertilidad. La fecundidad es cuánto amor se dan los esposos y cómo ese amor, y esto es una cosa maravillosa, ese amor santifica el mundo. A mí me petó la cabeza cuando lo oí. Dije que yo, queriendo a mi marido, cambiando pañales, dando a piretal, o
santifico al mundo. ¡Ostras! O sea, fue como una liberación, porque digo, joder, no me estoy yendo a África a ayudar, ¿me entendéis, no? O sea, que esto santifica al mundo. Entonces decís, bueno, aquí hay muchos jóvenes, ¿no? Y pensáis, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿qué me está hablando esto? Pues yo no estoy casado. Claro, pero esto, fijaos, esto de la apertura a la vida, que es al final no poner barreras al amor de Dios, que es creador, y que además nos pide a nosotros que seamos copartícipes de esto. Y si vamos al Evangelio, tú ves que, o sea, conforme vas leyendo el Evangelio, ves que el Señor, o sea, te implica. Te dice, llena esas tinajas, abre el sepulcro, mueve la piedra, o sea, siempre necesita, o sea, está dispuesto a tener una relación con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo, que tengo 20 años, pero ¿qué tiene que ver? Esto es extraterrestre, o sea, esto es muy lejano. Bueno, es que la apertura a la vida empieza ya. O sea, o estamos en la cultura de la vida o estamos en la cultura de la muerte. Y la apertura de la vida, ayer cuando estaba preparando un poco, decía, empieza de noviazgo. Y mi marido me dijo, no, empieza antes. Dije, pues es verdad, empieza antes, porque tiene que ver con una actitud del corazón, ¿vale? Tiene mucho que ver con la castidad como virtud. Tiene que ver con la mirada. ¿Cómo miro yo al otro? ¿Miro al otro como un objeto que puede servirme a mí para obtener un placer? ¿O veo al otro como un don? O sea, la clave es esta, ¿vale? Veo al otro como un don, el otro es para mí un don, o es un objeto. O sea, aquí está todo, ¿vale? La cultura de la vida es ver al otro como un don, ver al cónyuge, a tu novio o a tu novia, a tu amigo o a tu amiga como un don o verlo como algo que puede servirme. Esta es la clave, ¿vale? Entonces yo quiero ver al otro como un don. ¿Y esto cuándo empieza? Pues fijaos, yo ya estoy educando a mis hijas en la apertura de la vida. Mis hijas tienen 6, 5, 4 y 2 y medio. Y diréis, esta tía está chalada. Pues no, ¿vale? No. Porque yo quiero que mis hijas vean al otro como un don de Dios, ¿vale? No como un objeto de placer. A ver, que no se me olvide ninguna nota. Entonces, esto de la apertura a la vida, que al final, o sea, si esquemáticamente, o sea, es no poner barreras a que fruto de ese amor tan grande entre los esposos aparezca una nueva persona. Esa nueva persona, ese hijo es un don inmenso para el matrimonio, que santifica el matrimonio, ¿vale? Entonces empezamos en el noviazgo, cuando me paráis, ¿vale? Es que yo me embalo, ¿vale? ¿Vamos bien de momento? Vale. Fijaos, esto, todo esto empieza en la revolución sexual de mayo de 68, que se genera ahí una ruptura, o sea, se separa la sexualidad de la fecundidad, la sexualidad del amor, y entonces hay un crack, ¿vale? Como la sociedad está mal, la Iglesia también está afectada, ¿no? O sea, por todas estas nuevas corrientes. Entonces, Pablo VI, que fue un profeta, se plantó, porque la Iglesia también estaba dividida en cuanto a la anticoncepción, ¿vale? Y entonces saca una encíclica que se llama La Humane Vitae. ¿La conocéis? O sea, yo os recomiendo que la leáis, es súper fácil de leer, es nada, súper pequeñita y sienta las bases. O sea, esto es un bien, esto no es un bien. Punto. En contra de una parte muy grande de la Iglesia, ¿vale? Entonces, Pablo VI habla de la anticoncepción de una forma que yo cuando lo leí, a mí me impactó, ¿vale? Porque parece un tema, incluso yo muchas veces he pensado, oye, pues que cada uno haga lo que quiera. O sea, yo no voy a juzgar, ¿vale? Nunca, jamás, porque yo no soy jueza y igual yo, ¿no? En otra circunstancia de mi vida
lo hubiera vivido, ¿vale? Pero, Pablo VI dice, en la Humanae Vitae, una de las consecuencias de la anticoncepción es que se abriría un camino fácil para la ruptura y la infidelidad, ¿vale? Y lo estamos viendo, ¿no? Con el divorcio express, o sea, la apertura a la vida, o vivirá bien, o une y santifica, o vivirá mal, rompe. Porque al final, esto es lo que hace el pecado, ¿no? O sea, el pecado rompe, divide, separa. La gracia de Dios une. ¿Me estáis siguiendo? Vale. Y yo esto, por experiencia, os lo digo que yo lo he visto, ¿vale? Yo me empeñé mucho en hablar de este tema porque yo he visto a muchos matrimonios, sobre todo, claro, matrimonios jóvenes, ¿no? Pero esto al final, aunque sea jóvenes o adultos, esto es una forma de vivir, ¿vale? Yo he visto muchísimo sufrimiento con este tema, muchísimo. De amigos cercanos y he visto muchísimo sufrimiento porque o se vive la apertura a la vida como una desgracia, ¿vale? Yo esto lo he escuchado. Bueno, es que los cristianos somos unos frikis y unos pringaos, ¿vale? Somos unos pringados, entonces nosotros tenemos que utilizar métodos naturales. O se puede vivir abierto a la vida, o sea, al final sin comprender qué es esto de la apertura a la vida, ¿vale? O directamente no se puede vivir. Y entonces esto lo que hace es romper, desunir, dividir. Yo os lo digo por experiencia, yo veo cuando un matrimonio vive la vida y ha hecho un ejercicio de, primero, amar a la Iglesia, amor a los esposos, amor a Dios, o sea, va todo de la mano, ¿no? Y cuando todo esto está rezado, puesto delante del sagrario, se nota. Os lo prometo que se nota, porque lo que os decía, ¿no? O sea, si el matrimonio es imagen del amor de Dios, porque es un sacramento, os prometo que cuando esto se vive bien, se nota. Y yo creo que todos hemos estado con matrimonios, con parejas que dices, qué pasada, o sea, me apetece estar cerca de ellos, porque, ¿no? Y notas ahí y dices, aquí hay algo, o sea, aquí el aroma, que San Pablo decía, ¿no? El aroma de Cristo, o sea, es que se respira algo que es atractivo, que se vive con felicidad, que se vive con esperanza, pero para todo eso hay que hacer un caminito. No es un tema fácil, no es nada fácil, de verdad. Y por experiencia también os lo digo, porque cuando tienes 2 hijas y la segunda tiene 4 meses y te quedas embarazada y llega la tercera, dices, Señor, o sea, ¿qué me estás pidiendo? O sea, ¿qué me estás pidiendo? También os lo digo por experiencia que Dios siempre da, o sea, tú das un poquito y Él es, o sea, el 100 por 1, es que es una maravilla, es súper generoso. Bueno, me estoy yendo un poco del tema, ¿vale? Pero un poco el tema también me parece importante hablar de esto porque el aborto está claro, ¿no? Todos los que estamos aquí sabemos que el aborto no es un bien. La eutanasia, bueno, igual alguno dice, bueno, hay matices, ¿no? Pero el tema de la apertura a la vida es un tema que, o sea, me parece que mi opinión es que se habla poco y se habla con mucho miedo porque interpela. Y entonces, el que no lo está viviendo le toca el corazón, o sea, sacude porque dice, wow, ¿cómo estoy viviendo? ¿Es esto? ¿Estoy viviendo conforme al plan original de Dios para mí, para mi vida? Hace unos años hice un curso de Speimater y dijeron 2 afirmaciones que a mí me volaron la cabeza, ¿vale? La primera era, la anticoncepción es la antesala del aborto. Esto es fuerte, ¿vale? Pero lo que decimos, o sea,
o cultura de la vida o cultura de la muerte. O sea, esto es una batalla campal. Tenemos al mejor aliado, que es el Señor. O sea, que hay esperanza, que el Señor ha resucitado. Pero la anticoncepción es la antesala del aborto. ¿Quiere decir que todo el que usa métodos anticonceptivos, si se quedara embarazado, abortaría? No. Pero nos vamos sumergiendo en esta cultura. Y entonces, yo siempre digo, vamos como perdiendo el miedo, vamos dando pasitos al frente. Podemos dar pasitos hacia el frente o pasitos, o sea, son divergentes, ¿vale? O sea, no podemos ir en la misma dirección. La primera, la anticoncepción es la antesala del aborto. La segunda, una persona que se declara provida no puede estar a favor de la anticoncepción. Porque si estoy a favor de la anticoncepción, quiere decir que yo, primero, veo que la vida no es un don, sino que es algo a evitar, es algo malo, es algo que me tira para abajo, es algo que me va a frenar en mi carrera profesional, que es algo que va económicamente, me va a suponer una ruptura, un quiebre, ¿vale? Y luego, porque como no vemos la vida como un don, todo es prescindible. A mí me pasó una cosa hace poco que me impactó mucho, ¿no? Yo, mi cuarta hija, tiene un síndrome genético y estábamos en la consulta de la dismorfóloga, que es una especialidad que yo no conocía hasta que no tuve a mi hija Inés, que cuando nos hicieron el estudio genético, a nosotros, a los padres, cuando estábamos esperando el estudio, me dijo la médico, muy bonita, pero del mundo, ¿no? O sea, de la cultura de la muerte. Me dijo, bueno, que sepáis que este síndrome se puede detectar por amniocentesis. Entonces, nada, por si queréis, consejo genético. Cuidado, o sea, es que es el lenguaje, ¿eh? O sea, es que es tremendo. O sea, consejo de un profesional de la salud que entiendo que va a velar por la salud y por la vida, ¿vale? ¿Qué es esto del consejo genético? Consejo genético es, punto número 1, si tú ya estás embarazada y por amniocentesis te detectan esta mutación de este gen, tú puedes abortar y el médico te aconseja abortar. O, punto número 2, te vas a reproducción asistida, haces ahí un in vitro y de los 5 o de los que sea que tienes fecundados, estudias a los 5, el que lo tenga lo desechas. Esto es así, o sea, perdón, que hable así, pero es que es así. El que tenga esa mutación no sirve y el que no lo tenga sirve, ¿vale? Eso es la cultura de la muerte. Claro, yo me lo estaba diciendo y tenía a mi hija Inés ahí al lado y le decía, pero, escucha, oiga, que está hablando de mi hija, ¿vale? Entonces esto es donde estamos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos propone la Iglesia? Pues al final, fiarnos del plan creador de Dios, que nos hace partícipes de eso. O sea, que del fruto del amor de un hombre y una mujer pueda aparecer un nuevo ser, es algo que a mí, yo cada vez que he estado embarazada, he dicho, Señor, no lo entiendo. O sea, y me he acercado a Dios, o sea, me parece un milagro tan grande, un regalo tan inmenso, que no tengamos miedo, o sea, que no tengamos miedo a la vida, ¿vale? Bueno, estas son las dos afirmaciones, ¿no? que me impresionaron. Importante, ¿no? Cuando vivimos este acto sexual, esta entrega, yo cuando me casé, le dije a mi marido, primero te recibo y luego me entrego a ti y prometo serte fiel, y cuando hacemos el consentimiento, el sacerdote nos dice, y recibir generosamente los hijos que Dios nos dé. O sea, en ese recibir generosamente los hijos estamos diciendo que sí, o sea, que estamos dispuestos a vivir esta apertura a la vida. Como actitud del corazón. ¿Me seguís? Como actitud del corazón. O sea, vosotros ya estáis viviendo abiertos a la vida. Y os estáis preparando para ese futuro matrimonio. Bueno, algunas supongo que
alguna así más joven de 30 y pocos, alguna, ¿no? O sea, ya lo estará viviendo. Y esta actitud incluso se prolonga en el tiempo y cuando los esposos ya no son fértiles, siguen siendo fecundos. Y ese matrimonio puede seguir dando fruto y debe seguir dando fruto. Yo lo he visto a mis abuelos. Mi abuela murió hace un par de meses, ¿no? Y yo siempre los vi como un matrimonio súper fecundo. O sea, y al final esta actitud del corazón responde a ese deseo que todos tenemos de amar y ser amados. Ese deseo de entrega. Ese deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón de comunión. De juntos vivir con el Señor. Y esta entrega se realiza a través del cuerpo. Yo esto lo vi en mis abuelos, ¿vale? Mis abuelos, pues bueno, tuvieron 3 hijos, los que Dios quiso. Y mi abuela, que estaba pues muy mayor, muy viejecita, pues seguía siendo un matrimonio fecundo. Seguía dando fruto. Y ese amor entre los esposos, esa fecundidad, esa apertura a la vida, esa generosidad, esa comunión, continuó derramándose en toda la familia. Yo te recibo y te acojo con todo lo que tú eres. Con todo lo que tú eres. Y vamos a ser un nosotros. Y en ese con todo lo que tú eres implica tu pasado, todos tus errores, todas tus heridas, tu presente, tu futuro, y también te acojo con un don inmenso que es tu fertilidad. O sea, esto es acoger y esto es entregarse. ¿Vale? Si no acojo ni me entrego con mi fertilidad, no estoy viviendo el plan de Dios. Estoy viviendo una cosa amorfa, descompuesta, que no une, sino que separa. Ya nos lo dijo Pablo VI, separa, crea división. Fijaos, a mí muchas veces, esto me sorprende muchísimo. Cuando voy con mis niñas por la calle, no sé por qué, ¿vale? Se me acerca gente que no conozco de nada en los pasos de cebra y me dicen, ay, qué monas, sobre todo mujeres, claro, qué monas. Y me dicen, yo quería haber tenido uno más, pero mi marido no quiso. Os prometo que me ha pasado muchas veces. Y a mí siempre me toca mogollón el corazón, porque digo, ostras, o sea, qué dolor, o sea, qué sufrimiento el que no haya esa comunión, que no lo juzgo, por favor, entendedme, no lo juzgo, pero es ¿no? O sea, es una piedrecita que se te queda ahí. Vamos bien el tiempo, padre. 5 minutos, vale. Es una piedrecita, es una mochilita que se queda ahí y yo siempre lo digo, o sea, nunca nadie me ha dicho, me arrepiento de haber tenido otro hijo. Pero sí me han dicho, me arrepiento de no haberlo tenido. De verdad, y esto es una cosa que me impresiona muchísimo y me parece una preciosidad, ¿vale? Entonces, no tengamos miedo a los hijos. Ya voy terminando. Decíamos que esto está íntimamente ligado a la virtud de la castidad, porque luego veréis los métodos naturales. O sea, ¿qué quiere decir todo esto de la apertura de la vida? Entonces, tiene que ser todo en todas partes y a todas horas, que es cuando te casas un poco inocentemente, piensas, bueno, como hemos vivido, ¿no? En mi caso, ¿no? Como yo he vivido un noviazgo casto, ahora ya cuando me case, barra libre, señores. ¡Cachondeo! Bueno, pues no, ¿vale? Pero esto te entrena, porque lo veréis, ¿no? En los métodos naturales en Creighton, ¿no? O sea, la mujer tiene sus tiempos, es cíclica, hay momentos de fertilidad, hay momentos que no es fértil, y entonces el matrimonio tiene que ir aprendiendo, acomodándose a estos tiempos. Hay momentos en los que, esto es muy importante, tema de la paternidad responsable, porque me parece que se ha entendido mal. Y mucha gente ha usado
paternidad responsable como justificación a la anticoncepción. ¿Vale? Esto de la paternidad responsable da para mucho. Ya lo hablaremos en otro momento, pero Pablo VI lo nombra muy bien en la Humanité. O sea, que un matrimonio decida posponer un embarazo no es una decisión que se toma así, ¿vale? O sea, cuando un matrimonio decide posponer un embarazo siempre abiertos a la vida, que supone vivir, o sea, en esta actitud del corazón que decíamos, sirviéndonos, ¿no?, de los métodos naturales de regulación de la fertilidad. O sea, cuando un matrimonio decide esto, es una decisión que no se puede tomar a la ligera. O sea, tiene que ser, primero, rezada los esposos y luego rezada delante del sagrario. O sea, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para esta familia? Los motivos, pues bueno, cada uno sabrá, ¿no? O sea, tienen que ser motivos graves. O sea, no puede ser, que también lo hemos escuchado, que no, yo es que no voy a tener otro hijo porque este verano me quiero ir de viaje a Maldivas. Y entonces económicamente, wow. O sea, entonces, ¿qué estamos poniendo por delante? Cuidado, porque esto es abrir otro melón, ¿vale? Pero es que los métodos naturales se pueden usar como esa actitud del corazón o también se pueden usar mal. ¿Vale? Entonces se entiende la paternidad responsable como una decisión tomada a tres. O sea, no puede ser una decisión tomada a la ligera, ¿vale? Y entonces en estos métodos naturales que son maravillosos, bien usados, yo cuando con mis amigos, pues yo tengo amigos de todo tipo, ¿no? Cuando me dicen, sí, los métodos naturales, mira que bien funcionan. Yo siempre digo, hombre, funcionan si los usas. O sea, quiero decir, tú los comprendes, tú los vives. Hay momentos en los que, bueno, tú sabiendo que estás en un momento de fertilidad, pues puedes decir, adelante, o sea, continuamos, o no, señor, no es el momento. Yo incluso recomiendo, o sea, esto igual os parece una locura, yo os lo digo, antes de cualquier relación sexual entre los esposos, una oración. Igual esto os parece marciano. Igual esto os parece marciano, pero es maravilloso vivirlo así, porque uno sabe que cuando vive el acto sexual de esta forma, rezado con el Señor, primero nos santificamos, santifica el matrimonio, o sea, es sacramento, sacramental, o sea, es imagen del amor de Dios. Y esa comunión entre los esposos santifica el mundo. Es cuando, ¿no? O sea, cuando uno lo vive así, la sexualidad, la apertura a la vida, la generosidad, el amor, se vive con muchísima alegría. ¿Que hay dificultades? Sí. ¿Que hay dificultades? Sí. ¿Que tienes 4 hijos en 4 años? ¡Wow! O sea, ¿que vas loco? Sí. ¿Que no duermes? Sí. Yo siempre digo, chico, pues ya cuando me muera ya dormiré. O sea, que aquí estamos 4 días. O sea, esto es vivir intensamente. O sea, esto es vivir intensamente. Lo otro, y esto es vivir valientemente, que no me estoy poniendo yo de ejemplo. O sea, lo que quiero decir es que si yo que soy una friki lo puedo vivir, cualquiera lo puede vivir. Y luego me gustaría deciros que todo esto que igual ahora cuesta un poquito de entender, mi recomendación es que lo recéis un poquito. Nosotros al principio no lo entendíamos, lo vivíamos porque nos fiábamos. Pero poco a poco, lo que os decía al principio, el Señor nos ha ido dando esta luz, pues para ir profundizando en este misterio. O sea, esto es muy misterioso, ¿vale? Pero cuando se vive así, de verdad, os prometo que se vive con muchísima alegría y se comunica al mundo. Y para eso estamos, ¿no? O sea, para que nosotros como cristianos que estamos aquí, pues formándonos, conviviendo, luego salgamos al mundo. O sea, esto no se puede quedar solo aquí.
y seamos apóstoles. O sea, como matrimonio, como una parejita de novios es apóstol viviendo así. Y aunque allá afuera parezcamos extraterrestres, parezcamos marcianos y nos digan esto están pirados, os prometo que esto es muy atractivo. O sea, nosotros, a mi marido y a mí nos ha pasado. Nosotros, cuando nos íbamos a casar, tuvimos una conversación con un amigo que nos dijo, wow, qué envidia me dais, qué envidia me dais, porque yo todo esto, yo no me casé así y vosotros vais a descubrir muchas cosas juntos y va a ser todo nuevo. Y aunque cueste, ¿no? O sea, la gente lo reconoce. Entonces, nada, con muchísimo ánimo, que se puede vivir así, que hay esperanza y nada, y ya está. ¿Tienes alguna duda? Vamos bien, muy bien. Muy bien. Sí, si quieren hacer alguna pregunta o más preguntas. Yo te quiero preguntar el libro que has dicho de Pablo. La Humane Vitae. Humanae Vitae. Ese es libro de cabecera, ¿eh? O sea, porque además trata todos los temas. O sea, si está la Humane Vitae y luego ya cuando uno quiere profundizar un poquito más, Juan Pablo II desarrolla, que es un poquito, la Humane Vitae es como la hoja de ruta de pum, 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 no, los puntos. Y Juan Pablo II lo que hace es descubrirte un tesoro inmenso. O sea, es que es impresionante. O sea, cuando uno empieza a profundizar, o sea, yo he tenido que pasar un poco de carrerilla, ¿no? Pero cuando uno descubre esto, os prometo que la vida cambia. O sea, cambia. Es maravilloso, porque además se descubre la norma, que a veces la norma como que crea un poco de repulsión, ¿no? Es como se descubre la belleza que hay detrás, o sea, el tesoro que hay detrás. Entonces uno entiende la norma. Es como cuando yo a mis hijas le digo, no te comas el paquete entero de curasanes porque te va a doler la barriga. O sea, ¿cuál es la belleza? El amor, ¿no? O sea, como la quiero, no quiero que se me empache. ¿Vale? Entonces, cuando uno profundiza en esos temas, ¡buah! Es que es una maravilla. Hola. Me has dicho que era una fase de una charla sobre Sí, no es un retiro. Es un a ver, se llama Speimater, ¿lo conocéis? ¿Os suena? Proyecto Raquel, Proyecto Ángel. Claro, entonces antes de... Yo es que estuve en Proyecto Raquel bastantes años. Entonces, siempre se hace pues una formación y es impresionante las dos cosas que dijeron porque este tema no está claro. O sea, en esta charla hubo una chica que se levantó y dijo que ella estaba a favor del uso de preservativos. Entonces, claro, fue una forma de decir, vamos a ver, o sea, tú ves o la vida como un don o como una desgracia, punto. Si la vida es un don, el preservativo lo que está haciendo es impedir abrirte a ese don, que es la vida. ¿Vale? Entonces sería como una formación para... Sí, o sea, antes de iniciar el proyecto Raquel, haces una especie de formación de unos días. Es que no, pero es una fundación, no es movimiento, es fundación. Fundación Speimater. Si quieres, luego te paso información. Y nada. ¿Algo más? ¿Bien? Vale.